Queridos hermanos, en este día lunes celebramos al Señor en la Eucaristía, celebramos su palabra y nos encontramos con la primera lectura que seguimos estos días del tiempo ordinario de Samuel. Hoy tenemos otra parte de la historia de David, del segundo libro, el capítulo 5, donde encontramos que David va a unificar el reino del sur, la Judea, con Israel. David fue ungido rey privadamente por Samuel. Recordamos hace unos días se nos narraba cómo, ¿no? Cuando Samuel va a la casa de esta familia y le van pasando los hijos que son más con actitudes guerreras para ser rey, por aspecto, etc. Y sin embargo estaba él, dice Samuel, no vamos a comer hasta que no venga el último de tus hijos, porque el Señor no me dijo que era ninguno de estos, ¿no? Y llega él, que era lindito, flaquito, etc. Y bueno, distinto es los ojos de Dios que los ojos de los hombres. Y es ungido privadamente. Después de la muerte de Saúl, David empieza a reinar en Hebrón, empieza a reinar en el sur, y ahora le toca, vamos saltando, ¿no es cierto?, los distintos pasajes de la Sagrada Escritura, y ahora se reúne con los ancianos del norte, de la capital, y también va a unificar ese reinado que va a prosperar con él, que va a prosperar mucho más con Salomón, y que después nuevamente se va a dividir. Evidentemente que Dios va usando también las causas naturales, por eso el ungido era él, pero también tenemos que esperar la sucesión de los tiempos. Como decimos a veces en nuestro lenguaje vulgar, no tenemos que ir quemando etapas, aunque a veces nosotros sentimos que tenemos capacidades para esto, para lo otro, y nos frustramos, o a veces tenemos éxitos y ya nos creemos poderosos, nadie mejor que nosotros. La historia de la salvación, la historia de Dios nos va mostrando cómo la fe nos conecta con el Señor, cómo su llamada va hilvanando, ¿no es cierto?, los hilos de la historia, nuestros éxitos, nuestros logros y también, ¿por qué no decirlo?, nuestros fracasos y pecados. Cuando deseamos la redención, contribuye para la obra de la historia de la salvación, que es la única historia que cuenta, que es la única historia que hay donde el Señor del universo está conduciendo y guiando precisamente a su pueblo. Y David tiene muchas virtudes que nosotros podríamos aprovechar. Tiene estas virtudes, ¿no?, de la grandeza, de la fidelidad, de perdonar. También veíamos el otro día a Saúl, ¿no es cierto? También tiene el pecado. Recordemos el Salmo 50, cuando él peca con la mujer de otro a quien manda matar, ese salmo tan famoso que tenemos los viernes en la liturgia. El Señor busca nuestra respuesta, decíamos en la palabra de Dios del domingo de la palabra de Dios. Dios habla, es una palabra, y la palabra requiere una respuesta, y nosotros tenemos que seguir con fidelidad con David, también utilizando los factores humanos, ¿no?, de nuestra propia vida, y él tenía muchos factores humanos. Ahora a estos que lo vienen a buscar del reino del norte, les va a conquistar Sión. Recordemos la palabra Sión en el Antiguo Testamento, en el judaísmo, tiene mucha riqueza. Comienza siendo históricamente una fortaleza, ¿no?, en Jerusalén, cuando todavía Jerusalén no es de los israelitas, y David va a conquistar Jerusalén. David va a conquistar, y sin masacre va a conquistar Jerusalén. El Señor se vale de todas nuestras fuerzas, el Señor se vale, si estamos con Él, de todas nuestras debilidades, como nos decía el Salmo 88. El Señor nos acompaña, nos cuida, nos fortalece cuando nos elige, y siempre nos elige porque Él nos creó por amor, Él nos salvó por amor, Él espera que nosotros estemos siempre con Él, nos dejemos iluminar por su luz. Lo único que no tiene continuación, que no tiene posibilidad de vuelta atrás, nos dice la misma palabra de Dios de hoy, es el tema del pecado contra el Espíritu Santo. Vemos como un grupo precisamente de Jerusalén, de Sión, la ciudad de David, un grupo de Jerusalén viene y le dice a Jesús endemoniado. Y Jesús, ante esa
bestialidad, no tarda ni 5 segundos en desmontar eso, ¿no? Cómo Satanás se va a poner contra Satanás. Un reino dividido contra sí mismo está condenado al fracaso, a la ruina. Pero dice algo, qué tremendo, ¿no es cierto?, cuando un espíritu viene y ata al dueño de la casa, ata al dueño de la casa y ya maneja el todo. Cuando nosotros nos cerramos voluntariamente a la luz, cuando pudiendo ver no vemos, o cuando ante la luz nos tapamos la cara para no ver esa luz, eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Llamar la obra del mal al bien que el Señor vino a traer hasta el mundo. Esto, dice Jesús, no tiene remisión ni en esta vida ni en la otra. Quizás nosotros no tengamos el peligro de caer en eso, pero muchas veces tenemos un peligro que es no dejar que la luz llegue a todos los rincones de nuestra existencia, no sacar todas las conclusiones que el encuentro con Jesús nos llama a sacar. Tenemos a veces miedo de que el Señor nos siga mostrando cosas porque tenemos que cambiar, porque tenemos que avanzar, porque tenemos que dejar cosas atrás, etc. Cada año renovamos oficialmente en la Vigilia Pascual, lo haremos a fines de marzo este año, en la Vigilia Pascual, nuestras promesas de bautismo. Decir renuncio al diablo, decir creo en Dios. Dejar atrás las obras del mal. El Señor expulsa el mal. El Señor hace callar al mal y con la fuerza de Dios. Expulsa las tinieblas con la fuerza de la luz. Queridos hermanos, en esta Eucaristía rezamos mutuamente en la comunión de la Iglesia, en el único cuerpo y la sangre de Cristo ofrecido por nuestra redención, y le pedimos precisamente la fidelidad, la fortaleza, que el Señor nos regale la salud del cuerpo, la protección del alma, que podamos luchar contra el mal y seguir siempre la luz, dejándonos iluminar todos los rincones, también los más secretos, y pidiendo al Señor la gracia de nunca tener la tentación del pecado contra el Espíritu Santo. Nunca cerrarnos a la luz cuando la vemos, sino que cuando vemos la luz abrir totalmente de par en par nuestra vida a ella, para que el Señor haga en nosotros y en la historia su obra de amor y de misericordia. Que así sea.